Busquen en sus Biblias Salmo 37, versículo 8. 7 y 8, perdón. Salmo 37, versículo 7 y 8. Les invito a estar de pie para guardar reverencia a la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Dice el 9, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Padre, te adoramos, te exaltamos y te damos la gloria. Te damos, Dios mío, la adoración, porque tú, Señor, eres maravilloso, porque tú, Dios mío, eres precioso. Dios, en esta hora te pedimos, Dios mío, que tú seas hablando a nuestras vidas. Sé tú, Señor, hablando, papá, a nuestros corazones. Pido la guianza de tu Espíritu, la dirección de tu Espíritu, Señor, y que seas confirmando esta palabra en cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, como les decía, voy a estar hablando acerca de la ira. Ya este es un tema que comencé hace unos días en un ayuno congregacional, y es una necesidad muy apremiante que nosotros tenemos de poder entender lo que dice la Biblia acerca de la ira, porque la ira, aunque es una emoción dejada por Dios para aborrecer el pecado, para apartarse del pecado, o sea que esa emoción es la que lo impulsa a uno a decir, dejo esto y camino como es debido con Dios. Me despojo de esto, ya no va más, porque entendí que a Dios no le agrada, y comenzar a hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay personas que no necesitan llegar hasta allá, porque hay personas que son muy dóciles, hay personas que se les explica, se les habla y ellas son muy dadas a abandonar las cosas de una vez. Pero hay personas que de pronto son muy pasivas, falta de carácter. Pasivos en el sentido no que sean mansos, sino que no les importa las cosas y se dejan llevar y se dejan guiar por todo lo que su corazón les dicta, por todo lo que su carne les dicta, por las circunstancias, por todas las cosas que suceden a su alrededor. No toman correctivos, y Dios les permite que llegue un momento en que se sientan entre la espada y la pared para que ellos tomen la decisión. Entonces, cuando ya sienten ese impulso, y yo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? He perdido el tiempo, me he autodestruido, he destruido a fulano, esto, lo otro, y toman entonces la decisión de abandonar a aquello que han estado haciendo y comenzar a caminar con el Señor. Habíamos visto que hay una diferencia entre el enojo, la ira y la cólera, porque ellas están mezcladas entre sí. Existe el enojo, que va unido con la ira, la cólera y la molestia, y la ira es un furor e indignación que sienten cuando uno le da ese ímpetu de ira. Ojo, que nosotros decimos tengo rabia. La palabra correcta no es rabia. Rabia le da a los perros, a los animales. Nosotros nos airamos, que es muy diferente, y eso es lo que dice la Biblia. Usted en la Biblia no va a encontrar la palabra rabia. Ay, no, como en la Biblia no encuentro la palabra rabia, entonces yo me puedo coger rabia. Entonces eso no es lo adecuado. Y habíamos visto que cólera es la mezcla entre ira, enojo y enfado. Entonces estas cosas van unidas la una con la otra, y esto nos afecta a nosotros mismos, afecta a las personas que nos rodean, nos desgastan físicamente, nos desgastan espiritualmente. ¿Por qué nos desgastan físicamente? Porque nos enferma, nos da dolor de cabeza, a otros les da gastritis, a otros les da úlcera porque viven amargados.
Le decía a mi esposo hoy a una hermana, le decía, hermana, dése cuenta que ahora que usted ha dejado la amargura, usted se ha ido engordando. Antes cualquier cosa ella la enfadaba, la llenaba de enojos y mantenía flaca. Ahora que ya eso lo ha cambiado, su carácter, su manera de ser, ha ido cogiendo carnecita y se está viendo hasta más joven y está hasta más sana, porque la ira nos desgasta y nos enferma a nosotros físicamente y espiritualmente, porque cuando uno se deja llevar de la ira, uno le abre la puerta a los demonios, y no solamente al demonio de ira, sino que también le abre puertas a otros demonios que van acompañados. Pero muchas veces no es que le abra la puerta, es que muchas veces están ahí y simplemente hay una oportunidad para levantarse, despertarse y decir, bingo, esta es mi oportunidad de hacer lo que no he podido hacer durante todo este tiempo. Por eso es fundamental, hermanos, que nosotros no nos descuidemos en la oración, ni en el ayuno, ni nos descuidemos en la asistencia a los cultos, ni nos descuidemos en nada en lo concerniente a nuestra vida espiritual, porque solamente cuando nosotros estamos agarrados de Dios, como dice una canción, agarrados del bendito, es que nosotros podemos controlar eso que nos hace daño. También nos hace tomar malas decisiones, hacemos cosas que no debemos, arrancamos para muchas partes, tomamos decisiones equivocadas. Yo recuerdo un caso de una, cuando yo la conocí, ella era cristiana. Ella dice que estaba viviendo con un muchacho con el cual tenía una niña y tenía una suegra que era bruja. Entonces la señora siempre bruja de verdad, la señora le echaba brujería, los ponía a pelear, ellos se separaban y cuando estaban por allá se hacían falta y se estaban muriendo, se juntaban y comenzaban a pelear, hasta que ella tomó la decisión y dijo, ya yo esto no lo aguanto más, porque siempre la iba a buscar y ellos se querían. ¿Y sabe qué hizo ella? Cogió un día a su peladita, cogió su ropa y se montó en un taxi y comenzó a hablar y la cuestión fue que esa noche ellos tuvieron relaciones sexuales y ella quedó embarazada. ¿Qué quería ella? Decirle al papá de la niña que ya había estado con otro hombre para que él no la buscara más, y quedó, mire, bien agarrada, porque quedó embarazada de otra peladita y entonces dando tumbos por ahí. Entonces son malas decisiones que se toman en un momento de ira. Y otra de las cosas es que la ira nos puede hacer perder la salvación, porque es una obra de la carne. Eso está en Gálatas 5, 19 al 22, donde dice la Biblia que dejemos la ira, que dejemos el enojo, porque los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Cuando Dios dice su palabra no, es no. No nos está diciendo si te hacen enojar porque te hicieron algo indebido, eso es pasable, no importa, tú tienes derecho, porque, ¿verdad? Alguien te hizo algo malo y tuviste derecho no solo a enojarte, sino a dejarte llevar de la ira y hacer y deshacer. No, la Biblia dice que nosotros podemos airarnos, pero no debemos pecar. Entonces, cuando la ira, como les decía ahorita, que es una emoción dejada por Dios, pero para que tomemos la decisión de apartarnos del pecado, pero cuando la ira va influenciada por el egoísmo, por el orgullo, por las frustraciones, por los celos, por el rechazo, ya esto viene siendo pecado. Hay gente que pone mala cara cuando ve a otro estrenando, cuando le ve un gancho, cuando le ve una falda. No digo porque tenga esta tiene 15 años. De vez en cuando, como se me daña el archivo y como soy buena modista, por ahí cada 2 o 3 años la arreglo. Entonces no estoy estrenando, este es el rosita. La cuestión es que hay gente que le molesta que a otro le vaya bien y se llenan de ira. Entonces, cuando estas cosas suceden, cuando hay algo que por otro lado nos está influenciando a enojarnos, a airarnos, ya no es por algo que Dios nos dejó a nosotros, sino es cuestión de nuestra carne, y que muchas veces cuando nosotros no nos podemos
dominar, no lo podemos controlar, viene siendo por espíritus de ira. Hay personas que por ira se enceguecen, hay personas que por ira hacen muchas cosas que después se arrepienten. Hay personas que ha sido tanta la ira y se han enceguecido que han matado a su cónyuge, han matado a sus hijos y han intentado hasta suicidarse, y muchos se han suicidado por malas decisiones que se toman, influenciados por la ira. Y hay muchos que han intentado suicidarse, pero en el momento llegan y los controlan, y después ya el daño está hecho. Entonces por eso Dios dice en su palabra: airaos, pero no pequéis. Esa es una orden de Dios. La ira, cuando está mal manejada, porque tiene esas influencias, ahorita les decía que muchas veces lo que está es influenciada por otras cosas que tenemos dentro, ¿verdad? Y lo que se necesita es porque los espíritus trabajan como la cadena que va un eslabón con el otro. Entonces a veces lo que se necesita es conectarse con otro eslabón para poder cerrar y poder funcionar el uno con el otro. Entonces, la ira es algo que nosotros no lo podemos esconder. Mire, uno puede disimular, pero los ojos, las mejillas o algo manifiesta en nosotros. Si es que no abrimos la boca, porque muchas veces abrimos la boca y cuando la abrimos, eso sí es, pero la embarrada total. Ahí sí empezamos a botar muchas veces veneno. Entonces, como dice Gálatas 5:20, es una obra de la carne. No nos podemos justificar, no nos podemos negar. Eso hace parte de nuestra carne, y que en Dios no podemos justificarnos diciendo: es que yo esto lo heredé de mi abuela, de mi abuelo, lo heredé de mi mamá, o lo heredé de mi papá, es que mi tío esto, mi tío no sé qué, eso no es justificable, porque la Biblia dice que ahora en Cristo somos una nueva criatura. Esa parte de las herencias que hemos traído por nuestra parte humana, hay que renunciar a ellas y hay que sujetarlas en el nombre de Jesús, pero no es sujetarlas nada más diciendo en el nombre de Jesús te vas, sino que hay que mantenerse en ayuno y oración, porque si no nos mantenemos en esa búsqueda continua, los demonios se burlan de nosotros. Personas que automáticamente dicen estas cosas: te reprendo, desautorizo, porque ya lo han aprendido a hacer, pero si no hay búsqueda, no hay autoridad de Dios, y los demonios no se van, sino que más bien nos sacan la lengua. No la de nosotros, sino que nos hacen mofa. Bien, entonces vamos a mirar, que es en el punto donde hoy me quiero enfocar, las manifestaciones de ira en algunas personas. Manifestaciones de ira en algunas personas, porque no todas las personas manifiestan la ira de igual manera. Decía ahorita que la ira no se puede esconder, pero no todos manifiestan la ira de igual manera. Está el actor, ese iracundo que es actor. El actor tira los platos y todo lo que encuentra. Platos, esmigaja la cama, esmigaja el escaparate, esmigaja televisor, destruye todo porque se llenó de ira. Y en vez de pegarle de pronto al que tiene al lado o a la persona con la cual se enojó, entonces empieza a coger las cosas y esmigajarlas. Y después que ya se le pasó la ira, entonces, ay, ahora yo cómo hago para comprar. Y esto lo hay tanto en hombres como en mujeres. Y esas mujeres que actúan de esta manera son hasta de buena, porque los maridos vuelven y les compran. Sí. En cambio a uno se le daña y dañado se queda. Ay, alabado sea Dios. Entonces esto pasa porque ellos actúan, quieren atemorizar a las personas que están alrededor, y lo hacen con el objetivo de que nadie les lleve la contraria, para que tengan temor y no hagan daño, y entonces todo el mundo haga lo que ellos quieren, y por eso actúan de esta manera. Está el otro, que es el hablador. Es el que saca a flote las palabras que no debe y comienza a ofender.
Comienza tin tan y habla una cosa y habla la otra y comienza a ofender y agarra al uno, coge al otro, o sea, se lleva por el medio a todo el que esté por ahí, al que no esté presente. No solamente discute ni empieza a hablar con el que tuvo el problema, sino que arrasa con todos y comienza muchas veces a ofender porque se vuelve ofensivo. Está el otro que es el coleccionista. El coleccionista guarda amarguras y luego explota. Es esa persona que dice, yo no digo nada, yo trago en seco. Y empieza a llenarse y a llenarse y a llenarse. El uno le dice y traga y nada más mira así y traga y traga y traga y traga. Y el día que ya se le rebosó la copa, explota. Y como todo eso lo ha tenido almacenado durante tanto tiempo, lo que explota es podredumbre. Ya. Entonces, esa persona, lo que hace es explotar. Y cuando vuelve y explota, daña a todos los que están a su alrededor. Está el volcánico y justiciero. Usted dirá, ay, esto es como de película. Más de película es el nombre del tema que el hermano David Enrique le puso al mensaje ayer. David, cuando le escuchó, dijo, ay, Señor, una cita con la muerte. Pero así es que es. Eso llama la atención. Volcánico y justiciero, arrastra con sus palabras a los demás. Arrasa con todo el mundo. No solamente es porque comienza a hablar. Hay gente que comienza a hablar y tin tan, pero como muchas veces están mezclados el uno con el otro, él colecciona las cosas, colecciona todos los errores, las fallas que le tuvieron y viene y explota. Y como es una persona que es volcánica y le gusta la justicia, en ese momento va a actuar con justicia, según él, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, recordemos eso. Y cuando nosotros tratamos de en el momento hacer justicia, llevados por la ira, llevados por el enojo, nunca vamos a tomar ni hacer las cosas adecuadamente, porque lo que está saliendo de nuestra boca es lo que tenemos almacenado en nuestro corazón. Entonces lo que hacemos muchas veces es arrastrar a todo el mundo con nuestro veneno. Hablamos del uno, hablamos del otro, sí, que fulano, que perengano, y arrasamos con todo el mundo. Y cuando venimos a reaccionar, ya es demasiado tarde. Hay el otro que es el glotón. El glotón comienza a comer, tiene ira y se refugia en la comida. Ya comienza a refugiarse en la comida. Yo duré un tiempo así que al comienzo yo comía y como estaba con ira, entonces la comida no me hacía efecto y me puse flaca. Pero ya después entonces venía y la cogía suave y empezaba, según yo la cogía suave porque lo que hacía era actuar. Y me hacía lo que estaba pasando no me afectaba y empezaba a darle a la boca y mire el resultado. Entonces el resultado de muchos años de estar comiendo inadecuadamente. Entonces cuando ya uno quiere reaccionar para volver al peso que uno debería tener, ya es un poquito bastante complicado. Sobre todo cuando uno deja que los años pasen, aunque a mí no me han pasado, no, ellos pasaron de largo, pero sí, pasaron de largo. Pero entonces, hermano, son cosas en las que muchas veces no reaccionamos todos igual. Todos no reaccionamos igual. Hay unos que empiezan a patalear, a renegar y a hablar, y hay otros que se encierran a llorar de impotencia y no hacen nada, sino que yo he tenido de las diferentes etapas. Una etapa en la que yo no decía nada y, como les he dicho, venía y recogía mi motete y arrancaba y me iba, me ponía a llorar de impotencia, pero ya después dije, me cansé de que todo el mundo haga conmigo lo que quiera, y entonces me volví la disparadora. ¡Tin! Todo el que me la hacía, me decían 2 y yo salía con 4 y con 6 hasta que Dios me mandó a callar. Digo, mientras tú estés hablando yo no te puedo defender, así que aprende a quedarte callada. Mire, de una etapa en la que yo no hablaba y dejaba que todo el mundo hiciera y deshiciera, pasé a la otra en la que yo no me dejaba hacer de nadie ni me dejaba decir de nadie. A la otra, o sea, de un extremo al otro. ¿Y qué hizo Dios?
llevarme al nivel medio, en el que no me dejara hacer, y si me dejaba hacer, que fuera por su obra, y que si comenzara a hablar, que fuera a hablar ya no con ira, sino tomando los correctivos necesarios. Eso no es fácil. No es fácil. Uno se encuentra con muchos conflictos, porque no es Señor, quítame la ira o ayúdame a ser libre de la ira, sino que en ese proceso de manejar la ira, a uno se le presenta entonces conflicto, porque Dios le está enseñando a uno a que uno aprenda a manejar. Cuando yo comencé a orar por este problema, yo me acuerdo que una de las primeras cosas que comenzaron a suceder fue que comenzaron a inventarme chisme, y eso para mí era de lo peor, que dijeran algo que yo no estaba haciendo. Vea, y me puse a analizar, y un día le comenté a una hermana, yo no sé por qué, desde que yo estoy orando porque yo quiero ser diferente, no quiero enojarme, entonces mire, me ha pasado esto y esto y esto. Me dijo esa persona, que gracias a Dios me supo aconsejar, me dijo: lo que pasa es que Dios te está enseñando a que aprendas a manejar eso. Él no te lo va a quitar así, ¡pum! No, es que tú tienes que aprender a manejarlo, porque eso es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que lo dejemos, que renunciemos, o sea, que hagamos morir la ira. Él no nos las va a quitar. Somos a nosotros que nos toca aprender a manejar este asunto. Está el sincero. Este es sincero. Él habla las cosas como sea. Él dice la verdad, pero habla las cosas como sea. Al que se le atraviese, o sea, él no mide las palabras. Es de las personas que dicen, con la cual yo no comparto, que dicen: yo no tengo pelos en la lengua para decirle la verdad a nadie. Pero eso es una manera de justificar sus ofensas. Es una manera de justificar la ira que tienen, el enojo que tienen, y de decirle a los demás, porque aprovechan que tienen ira para entonces comenzar a sacar a flote lo que tienen ahí, y dicen las cosas como sea. ¿Pero por qué lo dicen como sea? Porque lo tienen guardado aquí. Recordemos, mis amados hermanos, que todo lo que llega a nuestra mente y sale por nuestra boca, fue del depósito del corazón. Entonces, en ese momento, cuando hay ira, cuando hay enojo, es como cuando nosotros nos damos cuenta lo que de verdad somos y lo que de verdad tenemos. Los demás no son culpables de nuestras reacciones. Dios muchas veces permite esos momentos de confrontación para que nosotros nos demos cuenta de verdad quién somos. Que hay cositas tapadas aquí, parece un tamal envuelta en buena hoja, y en ese momento, mire, eso sale y quedamos al descubierto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Venimos y le echamos la culpa al otro. Es que por tu culpa, o porque fulano me hizo y no me aguanté y dije y no sé qué y nada. El problema lo tenemos nosotros. Está el otro, que es el chismoso. Pone a discutir, llevando y trayendo chismes. Ay, hermana Ludi, si usted viera lo que dijo el hermano César de usted. Dijo esto y esto y esto y esto. Entonces va donde el hermano César. Hermano César, si usted supiera lo que dijo la hermana Ludi de usted. Dijo esto y esto y esto, y después se abre y los deja a los dos discutiendo, enojados. Ya. Es el que llama perro, que lleva y trae. Lleva y trae. Ya. Y muchas veces lo dice de una manera suavecita, que ni siquiera ellos dos están sintiendo que le están llevando chisme, y que el objetivo es ponerlos a discutir. Porque es que las palabras del chismoso son como bocado suave, dice la Biblia. Entonces, mire, esta persona, él no explota, sino que utiliza una astucia para poner a los demás a pelear. Y esa persona es demasiado peligrosísima. Entonces, pasa dentro del núcleo familiar, pasa dentro de los vecinos, pasa muchas veces dentro de la iglesia, y pasa en muchos ámbitos, en muchas situaciones, en las empresas, en los colegios, todas estas cosas que les acabo de decir pasa.
en todas partes, porque en todas partes hay personas que manejan la ira de manera diferente. Está la ira desplazada. Este es el que discute con alguien y va y la paga con otras personas de menor rango que él. Y esta a su vez hace lo mismo. En la ira desplazada, esa persona discute con alguien y esta va y paga su ira, su enojo con otro, pero de menor rango con él. Me explico. Llega el esposo, se enojó en el empleo con algo que le haya pasado, hoy se airó, con lo que sea, con el trancón, lo que sea, tal que llega enojado a la casa. ¿Y con quién la paga primero? Muchas veces la coge con la esposa. Llega guapo y por cualquier tontería así empieza a discutir con ella, y porque es de menor rango que él. Ya, porque él tiene autoridad sobre la esposa. Entonces la esposa, como no le puede devolver muchas veces al esposo, digo muchas veces porque a veces si uno se vuelve que el marido le dice una y uno le dice 7. Entonces llega y la paga con los hijos. Los hijos empiezan a pelear también entre ellos, el mayor contra el menor. Entonces el menor muchas veces no se puede levantar en contra del hermano mayor, y entonces va y pelea con el vecino, con el hijo del vecino. Entonces una ira desplazada. El uno maltrata al uno y el otro va y maltrata al otro, lo ofende, algo le hace, total que sigue la pelea, y eso es un solo arroz con mango que allí se forma. Entonces, todas estas cosas son erróneas. Nosotros, a través de esta enseñanza, lo que se trata es de que nosotros aprendamos a analizarnos cómo nosotros manejamos la ira, cómo la manifestamos, de qué manera nosotros manejamos la ira o hacemos las cosas cuando estamos airados. Que ojalá aprendamos a sacar una buena evaluación de nosotros mismos y seamos lo suficientemente sinceros como para decir, de verdad yo reconozco que manejo la ira de esta y de esta otra forma, y el objetivo no es, ay sí, yo soy volcánico, yo soy chismoso, yo desplazo la ira con el otro que se me atraviese, que no tuvo nada que ver, y ya listo, yo soy así. No, el objetivo es, Señor, ayúdame a ser diferente. Ayúdame a ser diferente. Yo no quiero ser así. A mí me costó, hermanos, oración y ayuno por esto. Y no quiero decirles que ya ni me enoje, ni me airo, sí. Y por eso muchas veces les he dicho a ustedes que a mí me da miedo yo misma. Me tengo miedo a mí misma. ¿Y por qué me tengo miedo a mí misma? Porque me he dado cuenta que si yo paso un día sin orar, se me empieza a levantar la herencia de mi mamá y la herencia de mi abuela, que ellas se enseguecían y comenzaban a golpear, mi abuela le ponía la pata en el pescuezo a los hijos, la tranca, y si mi abuelo se metía también le daba. Mi mamá también heredó esa ira y entonces se encerraba conmigo como si fuera una bolsa de esa de arena de boxeo, a darme con la correa y con lo que fuera. Yo heredé eso, pero le doy gracias a Dios que pude ir aprendiendo esto cuando mis hijos todavía estaban pequeños. Yo me acuerdo que una vez fui donde mi tío y me dijo, Liliane, ¿y tú cómo eres con tus hijos cuando los regañas, cuando les pegas? Yo me eché a reír y me dijo, ya te veo. La misma carita de tu mamá, se ve que eres rabiosa, cascarrabia. Y era verdad, hermano, cascarrabia. Pero entonces, en la medida que comencé a orar y comencé a darme cuenta y comencé a ayunar y comencé a decirle, Señor, hazme libre, yo quiero ser diferente, comencé a manejar las cosas y comencé a tomar control de muchas cosas en las que no es, como les dije la vez pasada, no es que uno entonces se vaya al otro extremo y deje que pasen carros y carretillas por encima de uno. Es aprender a tomar los correctivos, es aprender a manejar las cosas y aprender que las cosas tienen solución sin necesidad de llegar a airarse y comenzar a pecar delante de Dios. Cuando nosotros nos dejamos llevar por todo esto, porque cuando una persona maneja la ira de esta manera es porque ya la ira lo maneja y no él maneja la ira. Cuando llegamos a estos extremos,
le estamos abriendo puertas a muchas cosas que no debemos. Y mire, eso parece que uno fuera, la vida espiritual de uno fuera como una vejiga llena de aire. Y le meten la agujita y se va saliendo el aire y quedamos. Ay, pero si yo he estado orando, yo he estado ayunando y he estado buscando de Dios y hoy me siento así. Porque nos hemos enojado, hermano. Y le hemos dado un mal manejo a la ira. Recordemos que la Biblia dice: airaos, pero no pequéis. Entonces la manera de no pecar es llevando todas las cosas a la presencia de Dios, diciéndole al Señor: toma control de mis emociones, toma control de mi carácter, de mi temperamento, y ayúdame hoy a no pecar contra ti. Pongámonos de pie, vamos a orar, démosle gracias a Dios.